Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en el programa 133 de Café Mercosur. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Muy, pero muy bien. Lleno de novedades por Argentina, ¿no, Osvaldo? Cosas buenas aparte, cosas que hacíamos mucho que no teníamos, Ramiro. Sí, la verdad que sí, y han repercutido bastante favorablemente aquí también en Brasil, y es lo que vamos a hablar en este tema, ¿no? Justamente las novedades políticas de Argentina, esta renuncia histórica a la candidatura a la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que está primera en todas las encuestas y que posiblemente tendría grandes posibilidades de ser la próxima presidenta de los argentinos, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, y te diría que estuve repasando un poco en mi cabeza, ¿no? Y no recuerdo un caso de un candidato que haya sido presidente y con posterioridad haya integrado la vicepresidencia. Sí, ella lo ha hecho de una manera muy estratégica, muy altruista también, ¿no? Y vamos a ver entonces cuáles podrían haber sido los motivos domésticos, internos, ¿no? Pero también la perspectiva geopolítica que siempre tiene Cristina Fernández de Kirchner para haber tomado esta decisión. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del programa. Ahora vamos a comenzar entonces con una noticia positiva. Hoy vamos a comenzar con una adentro, Osvaldo. Y viene de Argentina, que fue un fallo muy importante de la Cámara de Apelaciones de General Roca en Río Negro, que contradice los dichos de la vicepresidenta argentina y de Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad, sobre cuando fue el asesinato, el homicidio de Rafael Nahuel, que invierte totalmente los dichos de la ministra de Seguridad y de la vicepresidente, que nos determinaban, parecía que había sido este reclamo que estaban haciendo los mapuches, estaban armados, financiados, con armas de grueso calibre, todo eso, y que habían agredido a la prefectura, extremo que no se ha probado. No sé si tú te acordás bien el caso, Ramiro, de Rafael. Lo habíamos tratado acá en este programa y era una matanza que hubo prácticamente, porque fue el grupo de gendarmería cerca de Bariloche, en el lago Mascardi. Le dispararon a la comunidad Lafken-Winkul, Mapu, y ahí falleció este joven, ¿no? Un joven electricista, Rafael Nahuel, un muchacho simple, muy trabajador. Bueno, ¿te acordás que primeramente se había dicho que este grupo mapuche estaba armado, que perteneciera a la RAM, ¿no? La resistencia ancestral mapuche, que supuestamente decían que tenía conexiones con otros grupos chilenos y que serían terroristas internacionales, y los presentaban como el gran problema de la Argentina. Que eran financiados desde Gran Bretaña, inclusive, decían el grupo este. Sí, exactamente. Y ahí, bueno, después se descubrió que este joven muere por la espalda, de que ellos no tenían armas, a pesar de que la misma ministra Patricia Bullrich había dicho que tenían armas que podían cortar de cuajo los árboles. ¿Te acordás, Osvaldo? Sí, armas de grueso calibre. Realmente parecía que era un grupo comando de la FARC colombiana, mínimo. Claro, y ahora la justicia ha determinado que nada de eso era verdad, ¿no, Osvaldo? Que era simplemente un relato.
Recordamos que esto ocurrió el 27 de noviembre del 2017, así que lo pueden encontrar en los programas de Café Mercosur, más o menos justamente de una semana después. Y ya habíamos dicho todo lo que le dice la justicia ahora, y que era lo que los medios hegemónicos no decían, ¿te acordás, Osvaldo? Y es importante lo que dice la Cámara, porque originalmente en la instrucción los prefectos eran acusados de homicidio en exceso de legítima defensa. O sea, si bien era un homicidio porque se había producido la muerte de Rafael Nahuel, pero había sido por defenderse. Y en cambio la Cámara, con lógica jurídica, dijo que era homicidio agravado, que porque si realmente 4 personas fuertemente armadas con su fusil MP5 le tiran a alguien que está de espalda y que no tiene armas, realmente decir que homicidio en legítima defensa era un atentado contra la inteligencia, ¿no? Sí, exactamente. La Cámara estaba compuesta por los jueces Mariano Lozano, Richard Gallego y Ricardo Barreiro, y procesaron, como bien dijiste vos, Osvaldo, por homicidio agravado al cabo primero Francisco Javier Pintos y le dictaron la prisión preventiva. O sea, no hay dudas acá al respecto, ¿no, Osvaldo? No hay dudas. Y estaríamos esperando que la ministra de Seguridad se desdiga de lo que dijo y diga que se equivocó, ¿no? Porque se perdió la vida de un joven que no tendría que haber pasado. Que ella dijo que defendía a los prefectos por sobre todas las cosas. Sí, es verdad, Osvaldo. Inclusive, bueno, acá se terminó, digamos, el relato, ¿no? Entonces eso es una muy buena noticia que viene de Argentina y, bueno, no es por hacernos autobombo, ¿no? Ni autoelogios, pero se comprueba ahora en la justicia todo lo que ya habíamos dicho nosotros en aquel momento, cuando teníamos las primeras impresiones nada más, ¿no, Osvaldo? Sí, cuando no había noticias todavía, diríamos. Eran trascendidos generalmente lo que estaban hablando, lo que se decía. Bueno, y vamos con otra noticia positiva, Osvaldo, con otra adentro. Vamos. Pero esta viene de Brasil, Osvaldo. Y tiene que ver con una decisión que tomó el Superior Tribunal de Justicia en el caso contra Michel Temer y el coronel Lima, que no lo comentamos nosotros aquí, pero el viernes 10 fueron nuevamente puestos en prisión preventiva por el juez Bretas, el juez que lleva adelante la operación Lava Jato en Río de Janeiro. Y el martes 14 se hace la sesión de la Sala Sexta del Superior Tribunal de Justicia y suspende la prisión preventiva y les da medidas cautelares y no la prisión preventiva. Hasta ahí nada más que el cumplimiento estricto de la ley y del Código de Procedimientos, Osvaldo, nada más que eso, ¿no? Sí. Pero los jueces aprovecharon aquí para mandar un recado bastante explícito a los jueces de la Lava Jato. De hecho, al final de la sesión, el juez Nefi Cordeiro habló sobre la presunción de inocencia y criticó veladamente al juez Marcelo Bretas y también al juez Sergio Moro, por lo que nosotros venimos diciendo acá desde que comenzamos este programa, Osvaldo, del abuso de las prisiones preventivas. La prisión preventiva es una medida cautelar del proceso y nunca puede consistir un anticipo de pena, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, tendrá que ser una excepción en un principio general. Acá también, siguiendo esa doctrina, ya se está usando como principio general y no como excepción la prisión preventiva, cuando aparecían un montón de causas donde los detenían y después les preguntaban, y más siguiendo un poco la doctrina de Moro, ¿no? Claro, exactamente. Mirá lo que llega a decir el juez Nefi Cordeiro. Mantener suelto durante el proceso no es impunidad, como socialmente puede parecer, y sí una garantía solamente dejada de lado por comprobados riesgos legales. Exactamente lo que acabas de decir vos, Osvaldo. Sí, tal cual. Y dice, es bueno que se aclare ante eventuales deseos sociales de un juez héroe contra el crimen, que esa no es y no puede ser
la función del juez. Los jueces no enfrentan crímenes, los jueces no son agentes de seguridad pública, no son controladores de la moralidad social o de los destinos políticos de la nación. Según él, el juez criminal debe conducir el proceso por la ley y la Constitución, con imparcialidad y solamente al final del proceso, sopesando adecuadamente las pruebas, reconocer la culpa o declarar absuelto, al imputado. El juez no es símbolo del combate a la criminalidad. Esto fue se lo aplicaron al expresidente Temer, ¿no? Al expresidente Temer. Lo que todo el mundo aquí en Brasil, en los medios jurídicos, piensan es cuándo se le va a aplicar el mismo criterio a Lula da Silva, ¿no? Justo me adivinaste la pregunta que te iba a hacer. Porque si se lo aplicaron a Temer, ¿cuándo le va a tocar a Lula? Sin embargo, es muy importante porque este juez va a seguir dictando sentencia, ¿no? Esperemos que siga en la misma línea y no tenga una doble vara para medir las causas. Sí, esperemos que sí. Osvaldo, ¿qué te parece si escuchamos una canción? Vamos. Quedamos con un tema que se llama O Trono de Estudar. ¿Vamos, Osvaldo? Vamos. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que nesse trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me encolher, se entregar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu os muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar neste momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem
que honrar e se orgulhar do trono mesmo e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isto ninguém pode negar. Nem a lei, nem Estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que engolir, se pegar porque ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar. Bueno, y seguimos aquí con el programa ahora. Vamos a hablar de una noticia lamentable, negativa, ¿no? Una noticia de terror. Que viene de Argentina, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, y otra vez con Milagro Sala, ¿no? Otra vez la noticia negativa, las malas noticias vienen de Jujuy. Milagro Sala fue condenada por una causa que pasó hace 13 años y que ya había sido declarada su prescripción por un juez en el 2009. O sea, atentando contra toda seguridad jurídica, contra todo principio del derecho, ¿no? La institución de la prescripción tiene la finalidad que una vez no se puede seguir accionando con eso, ya no tiene que morir, sino puede volver a resucitarse, como pasó en este caso. Realmente inentendible, ¿no? 13 años atrás y en el 2009 ya está escrito. O sea, no, y si uno atiende a la condena que le impusieron, que creo que fue de 4 años, ¿no, Ramiro? 4 años y medio, Osvaldo. 4 años y medio, tampoco justificaría la reapertura, porque fue prescrita en el 2009, ya no sé, la verdad que realmente otra tanto noticia como la de Nahuel que los medios ignoran totalmente, ¿eh? No, y aparte por un delito de agresión, Osvaldo, si fuera por ahí un delito, digamos, que es más fácil probar en el futuro, que haya pruebas materiales. No, esto fue una denuncia que se hizo el 3 de julio de 2006 por 2 personas, una de las cuales falleció ya por leucemia, que es el caso de Cosentini, ¿no? Y Juan Carlos Maidana, que fueron supuestamente a la Secretaría de Vivienda de la ciudad de Jujuy, de la provincia de Jujuy, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, y bueno, y ahí denunciaron por agresión a Milagro Sala y otros integrantes de la Tupac Amaru que no consiguieron identificar. Y después Maidana, este año lo detienen por otra comisión de delitos comunes y llega, digamos, de forma espontánea al despacho del juez Pablo Puyén y Hermanos, el gran juez persecutor de Milagro Sala, es el que tiene prácticamente todas las causas contra Milagro Sala, y sí, le informa que había un expediente de la supuesta golpiza de una década atrás, y con ese informe fue suficiente para que Puyén Hermanos declarara nula toda la instrucción y la prescripción, ¿no? Y que elevara a juicio el año pasado la causa, y ahora se tramita la causa, y como bien dijiste vos, Osvaldo, la condenan a una pena absurda, no hay prácticamente testigos, fue la única imputada, Milagro Sala. Están utilizando los medios jurisdiccionales simplemente para perseguir enemigos políticos, nada más, Osvaldo, nada más. No, y realmente, pero aparte la prescripción en sí es una institución que impide el ejercicio de la acción, o sea, hace que finalice la acción, ¿no? La verdad que no puedo entender cómo un juez puede hacer esto y puede pasar sin que nadie lo diga, ¿no? Es verdad, Osvaldo, porque la prescripción es de orden público, tenés toda la razón, sí. Es una institución de orden público. Y no se puede dejar de lado. Tenés toda la razón, Osvaldo. Y no es un delito, tampoco puede ser considerado imprescriptible, ¿no? Son muy limitados los delitos de carácter imprescriptible. Aparte no hay ninguna prueba nueva, nada, directamente con lo mismo que antes sirvió para
que la causa se muriera, ahora la digna sentencia. Bueno, son los méritos de la justicia de Jujuy, ¿no? Gerardo Morales. Sí, es verdad, son los méritos de Gerardo Morales. Pero parece que tal vez dentro de Latinoamérica haya una pequeña luz al final del túnel y por eso vamos a tomarlo esto como una pequeña noticia positiva. Es pequeña, ¿eh? Y se refiere a Alejandra Gil Carbó, que fue la fiscal general de la Nación durante el gobierno anterior, a quien Mauricio Macri la persiguió por todos los medios, inclusive armándole causas fallutas hasta que consiguió que renunciase, y hasta hoy no la han sustituido como corresponde, porque han dejado al suplente que, qué casualidad, es funcional a los intereses del propio gobierno, y por eso el gobierno ni siquiera busca, como corresponde constitucionalmente por mandato de la ley, buscar un sustituto que tenga la aprobación del Senado, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, tal cual, sí. Entonces Gil Carbó ahora va a organizar una asociación regional de fiscales. Y esto es bastante interesante por lo que significa la trayectoria de Gil Carbó, por lo que es, digamos, el saber jurídico de Gil Carbó y por, claro, el biais ideológico que tiene esta agrupación, ¿no? Que va a ser, digamos, una agrupación más legalista que lo que se entiende como estos fiscales persecutores, ¿no? Estos fiscales justicieros que han aparecido por ahí, ¿no? ¿Por qué quiere hacer esta agrupación? Porque según Gil Carbó, los tiempos cambiaron. Hay que reflexionar regionalmente sobre las políticas propias del contexto de América Latina. ¿Y por qué el Ministerio Público Fiscal? Porque según ella es el factor de transformación y hoy está en la mira, digamos, ¿no? Entonces, ya otros fiscales acá de Brasil apuntaron en el mismo sentido, que los fiscales acá tuvieron un papel muy progresista en los años 90 principalmente, hasta el 2005, y después han cambiado un poco esa posición, ¿no? Esa forma de ver las cosas. Según Gil Carbó, dice que hay una tendencia en los países de América Latina a copiar recetas o modelos legislativos de los países centrales que tienen realidades bien distintas. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, muy bien que la figura del arrepentido, de la delación premiada, como se llama acá en Brasil, es una copia que ha venido del derecho anglosajón y que simplemente lo único que ha hecho es desastres jurídicos acá, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, vaciar de pruebas las causas para que solamente se tenga en cuenta la delación de alguien que ha sido acusado de un delito, ¿no? Mayormente son todos que se le acusa del delito grave, son los que se defienden diciendo no, fue él y el otro, no, realmente. Cuando esa acusación, sí, en el caso de que sea mentirosa, para nuestros regímenes jurídicos no tiene ninguna trascendencia. Porque como declaran como imputado, no como testigo. Acá el perjurio, claro, el delito de perjurio solo le cae al testigo, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, tal cual, un delito del... Pero es importante también la posición, que creo que vos ya la dijiste, pero me gustaría resaltar la de Gil Carbó, que piensa que el Ministerio Público Fiscal, por sus características de dinamismo, está en las mejores condiciones de llevar a cabo las transformaciones. Y la verdad que creo que está bien encaminado, ¿no? Un Ministerio Público Fiscal que quiera las transformaciones, no un Ministerio Público Fiscal que quiera la vuelta al pasado, como muchos de los fiscales que en la Argentina, y por lo que te escucho, Ramiro, en Brasil, buscan la vuelta al siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? No, y aparte muy bien lo que estás diciendo, Osvaldo, porque acá también muchas veces el mal trabajo de un fiscal que no investiga como corresponde, además de tener ese rasgo, digamos, autoritario y inquisidor, muchas veces son responsabilidades que se le pasan a los jueces inquisidores, como en Argentina. Entonces el papel de los jueces se confunde tanto con el papel de los fiscales que al final se rompe el equilibrio que tiene que haber entre la defensa y la acusación, porque el juez acaba siendo juez y acusador, juez y parte.
Sí, inclusive acá en la provincia de Santa Fe las últimas causas más resonantes, así generalmente creo que el mayor déficit que tuvieron fue que la investigación que hizo el juez fue muy mala, no investigó, no lo dejó, y después las consecuencias las sufre toda la justicia, porque uno dice tal juez hizo mal o tal fiscal no acusó, si no dice la justicia no hace justicia, el Poder Judicial no hace justicia, y en realidad son algunos malos jueces que no investigan como tiene que ser su obligación o su trabajo, ¿no? De acuerdo al sistema anterior. Bien, en Argentina otros referentes que van a componer también esta nueva agrupación, asociación, son Víctor Abramovich, que es procurador fiscal de la Corte Suprema de Justicia y ex integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por Uruguay la van a integrar la ex jueza Mariana Mota, que fue impulsora de las causas por delitos de lesa humanidad en Uruguay, ¿no? También sí. Ramiro Ávila por Ecuador, Reinaldo Imaña Arteaga por Bolivia, Geraldo Prado por Brasil y Luis Rodolfo Ramírez García por Guatemala. Bueno, esperemos que tenga buenos resultados, ¿no te parece, Osvaldo? No, sí, aparte es importante, se ve una variedad de países y países que muchas veces han tenido políticas más progresistas, aunque a veces algunos caímos en el atraso, ¿no? Pero es bueno que sea de Bolivia, de Ecuador, de Guatemala, de Uruguay, de Brasil y Argentina, bueno. Bueno, Osvaldo, escuchemos otra canción, ¿qué te parece? Vamos, dale. Vamos a escuchar entonces a un grupo, bueno, en realidad son dos grupos, ¿no? Es Estopa y Macaco de España, con una canción que se llama Con la mano levantada. Dale. Al pasado le digo adiós y el futuro que vendrá dicen que pende de un hilo y el presente aquí contigo mano a mano. Oye mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, al pasado le digo adiós y el futuro que vendrá dicen que pende de un hilo y el presente aquí contigo mano a mano. Oye mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levantada tocaré, estoy tocando el cielo. Con la mano levantada tocaré, estoy tocando el cielo. De puntillas pa' tocar o subiendo un escalón, escribiendo otra canción, de escaleras al cielo. Busco un sitio para saltar que me dé alas pa' volar, realidad a ras de suelo. Con las manos levantas, no nos vieron al pasar. Cuántas manos hay que alzar para que escuchen de nuevo. Tu arma la imaginación, tu escudo no protección, intuyendo el movimiento. Con la mano levantada tocaré, estoy tocando el cielo. Con la mano levantada tocaré, estoy tocando el cielo. Buscando. Cha, 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 cha. Salta la valla, corre mil batallas, pero aquí estoy de nuevo.
levantar. Tocaré el cielo. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, y siguiendo aquí con el programa, vamos a actualizar algunas noticias de Bolsonaro acá en Brasil, como habíamos dicho en la primera parte del programa. Osvaldo, ¿qué te parece? Lo último que habíamos dicho eran las manifestaciones que se realizaron el día 15, el miércoles, que fueron multitudinarias en 200 ciudades de Brasil, en defensa de la educación pública. En realidad no era únicamente en defensa de la universidad, y esto ha generado una especie de crispación por parte del presidente Jair Bolsonaro, que en ese momento se había ido a los Estados Unidos, estaba en la ciudad de Dallas, donde supuestamente le dieron un premio en la Cámara de Comercio americana brasilera al hombre del año, en una gira que no contaba con la autorización del intendente de Dallas, un hombre que inclusive se opone a las propuestas de ultraderecha de Jair Bolsonaro, y lo fue a visitar al expresidente Bush sin avisarle inclusive, ¿no? O sea, una ruptura de protocolo total, Osvaldo. No, me imagino lo que debe ser estar a la derecha del intendente de Dallas, ¿no? Los méritos que tenés que tener para poder estar a la derecha del hombre más fuerte en Dallas. O sea, Bolsonaro no deja de sorprendernos nunca. No deja de sorprendernos nunca. Y bueno, y ahí cuando le preguntaron acerca de lo que opinaba de las manifestaciones de los estudiantes, bueno, salió a decir barbaridades, a decir que eran unos inútiles, unos idiotas, masa de maniobra. Bueno, fue horrible lo que dijo, ¿no? Y eso sinceramente ha generado más protestas, ha generado inclusive dentro de su propia base aliada algunos diputados, como la diputada Janaína, que fue una de las que redactó el proyecto de impeachment contra Dilma Rousseff. ¿Te acordás, Osvaldo, no? Sí. Bueno, dice que va a salir del partido porque la salud mental de Bolsonaro no es una cosa que se pueda certificar, ¿no? O sea, diciendo está loco, ¿no? Y bueno, y ahora Bolsonaro ha llamado para el día 26 a una manifestación de sus aliados, al todo o nada. Y está todo el mundo diciendo que es un camino en el cual no se vuelve nunca más, porque si se llena de gente esa manifestación, significa que va a haber una especie de mini guerra civil en el país. Y si no va nadie, cae el gobierno. O sea, es una situación muy, pero muy complicada. Pero vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? Y uno de los hijos de Bolsonaro, el senador, fue a Argentina el viernes pasado, ¿no? Dijo que no le gustaba a Cristina Kirchner. Fue, digamos, a hacer un poco de campaña en contra de Cristina Kirchner, ¿no? Y ahí me parece... Bolsonaro también había tenido un par de intervenciones de la venezualización de Argentina si ganaba Cristina o algo así, ¿no? Acá pasaron varios que hizo Bolsonaro hablando sobre eso. Se ve que el hijo era nada más que su enviado con buenas noticias para el presidente Macri. Sí, porque yo particularmente pienso dos cosas. A ver, ¿qué te parece, Osvaldo? Por un lado, la necesidad de un gobierno que no encuentra su legitimidad, que no encuentra cohesión, de buscar un enemigo externo, ¿no? O sea, siempre todos los gobiernos con algún autoritarismo siempre buscan el enemigo externo para poder, digamos, consolidar su poder interno. Entonces, ¿qué mejor que aprovechar la rivalidad de un Argentina-Brasil, el hecho de que también mezclarlo con el hecho de que Cristina es una mujer, o sea que también le ponemos un poco de ingrediente misógino ahí, y buscamos el enemigo interno como forma de consolidar la posición dentro del gobierno, ¿no, Osvaldo? Sí, y creo que también está buscando congraciarse con Estados Unidos, ¿no? A través de teniendo estas posturas, creo que también el destino tiene la política exterior. O sea, como que está jugando a varias bandas, parecería Bolsonaro,
atacando a una sola persona como que le permite cubrir la interna, la política interior, la política exterior y o sea, hacer sobresaltar sus valores más básicos, ¿no? Que son invalores, como sería el que es mujer y todo esto. Y además, por otro lado, Osvaldo, no podemos dejar de observar que las políticas que está llevando adelante aquí el ministro Guedes, el ministro de Bolsonaro, son las mismas que implementó Macri hace 4 años atrás y que ha llevado a la Argentina a la debacle económica y a la desintegración social. O sea que los efectos de lo que va a pasar en Brasil se están viendo en Argentina ahora. Entonces, imagínate que la alianza, bueno, ya nos adelantamos, ¿no? La alianza Fernández gane las elecciones y consigue, digamos, organizar un poco la economía con políticas que no son las que Bolsonaro quiere aplicar aquí. Queda en una contradicción, digamos, evidente, ¿no? Queda en evidencia que las políticas no son buenas. Sí, creo que sí. Por eso creo que ese movimiento que a nosotros no le encontramos mucha justificación, tiene varias, porque es un juego que hace a varias bandas para cubrir varias situaciones. Pero bueno, esperemos que se equivoque. Esperemos que se equivoque. Y bueno, la que hizo una jugada maestra realmente, un enroque magistral que ha dejado todo el gobierno argentino, toda la situación, digamos, sin saber qué hacer y con toda la estrategia electoral que tenían, fue Cristina Kirchner, que nos sorprendió a todos el sábado 18, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, la verdad, el sábado de la mañana, mitad de mañana, surgió la noticia y fue una sorpresa. Tan sorpresiva fue la noticia que hoy a lunes todavía sigue siendo el tema que habla todo el mundo. Cualquier cosa que se toque tiene como relación, mira, llegamos a tanto así que el valor del dólar en la Argentina y el riesgo país está diciendo, si aumenta es por Cristina y si baja es porque no, o sea, todos los temas que están pasando tienen un solo referente, que es la decisión esta, que justamente fue dejar la centralidad y pasarse a la periferia, ¿no? Diciendo que ella quería presentarse como vicepresidente y Fernández como presidente. Sí, aclaremos, y aparte la calidad de Alberto Fernández, esta persona que va a ser digamos, el candidato a presidenta dentro de su fórmula, que es una persona que ya había trabajado con Néstor Kirchner, había trabajado con ella, pero se fue del gobierno, no se fue en buenos términos, porque su salida la hizo pública a través del diario Clarín, ¿no? Que en ese momento estaban enemistados con Cristina Kirchner, y eso, digamos, causó un gran daño dentro del gobierno y dentro del partido de Cristina Kirchner, ¿no? Y él también, Alberto Fernández, fue muy crítico del segundo gobierno de Cristina Kirchner. Algunas de las críticas las compartimos y la misma Cristina Kirchner la comparte, ¿no? Por ejemplo, el memorándum con Irán, que él fue muy crítico del memorándum con Irán, y en el libro de Cristina, sinceramente, ahí ella reconoce que realmente no fue una política exterior muy acertada y que realmente le dio mucho más dolores de cabeza que beneficio, porque de pronto Irán tampoco lo cumplió, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, también fue crítico de alguna posición de Moreno en el INDEC y todo eso. Creo que tenía una posición de mejora del sistema, ¿no? Fernández, Alberto, cual no quita que, bueno, que hay que esperar a ver un poco qué es lo que va proponiendo, ¿no? Porque fue un hecho, te digo, que realmente los medios hegemónicos, sábado y domingo, no sabían qué decir, no sabían de qué hablar, le pegaban a todo indiscriminadamente, porque realmente no tenían, les movió las bases, ¿no? Y todavía eso sigue. No se ve una reacción. Los integrantes del gobierno, muchos salieron a hablar perdiendo la compostura como no se lo había visto en estos 3 años o 4. Realmente fue un golpe maestro de alta política. Sí, es verdad. Aclaremos nosotros que este señor Alberto Fernández, que ya fue jefe de gabinete tanto de Néstor como de Cristina, es un gran componedor, un hombre que
tiende puentes, ¿no? Y que no rompe lazos. Es un hombre que también que agrega, ¿no? Entonces ese fue uno de los motivos por los cuales Cristina decide relegar protagonismo, renunciar, digamos, a la candidatura a presidente cuando los votos son prácticamente de ella y ella ha crecido muchísimo, y asumir este papel de vicepresidenta, ¿no? Y de alguna manera garantizando que no ocurra el efecto Lenin Moreno, lo que ocurrió en Ecuador. ¿No es verdad, Osvaldo? Sí, tal cual. Y creo que aparte, como un plus, le permite que pueda Cristina, ejercitando su segunda mejor virtud, porque la primera es hablando y la segunda es no hablando y diciendo. Creo que en este caso, como vicepresidenta, le permite eso, no hablar y decir, y que siga siendo atractiva la propuesta. Osvaldo, te propongo que escuchemos una canción y que después nosotros veamos hasta qué punto la experiencia reciente brasilera no puede haber influido en la decisión de Cristina. ¿Qué te parece? Dale, vamos. Vamos a escuchar entonces a una banda llamada Fémina y un tema que se llama Desdice de mí. De decoro ignoro, mejoro en calidad si demuestro mis modos, si no escondo entre los hombros mis dolencias, si no escondo entre los hombres sus dolencias. La espontaneidad viene de herencia. Mil caras, me miran mil caras, como si me entrevistaran, preguntarán, ¿qué va a escuchar? Dolencias de un bacán. Macanas, un falso, un balbucear sin nada, una mirada y un escudo de escuadrón, sobrepasando el horizonte de mis límites con guerra y estrategia, hiriente el maricón, pero mi fuente es fértil, desabrigada en lo más sutil, más alineada esta compadrona. ¿Puedo referirme a mí? Claro que sí, yo no me pianto por un pueril. Se dice de mí, se di de mi ser exhibí. Desnuda ante ti, si soy así, tú y así como así, yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Peina los ruidos, la bronca barrida, borrado el bajo suspiro, el rezo, el ramo seco, saca su pecho y lo muestra en concierto. ¡Oh! Desconcéntrase la audiencia, laten con fuerza los tímpanos, su lengua ronca segmentos, fragmentan frases, sus pensamientos, alma de viento, descontenta, desconcierta el timbre ajeno, el ajeno de algunos propios, el agujero resuelto en lo obvio, un robo, un novio, la necedad de borrarse en otro, la carencia refleja hielo, el objeto quieto, la vanidad es un reto, página incompleto, encuentro. Sin argumento y personajes sin historia, relaciones sin momento y mi recuerdo sin memoria. Tengo cuentas sin crédito y senos sin espesura, aunque mi logro sin mérito a guerra doy, sin armadura. Se dice de mí, se dice de mí, se di de mi ser exhibí. Desnuda ante ti, si soy o si fui así como así, yo soy así.
Bueno, siguiendo aquí entonces con el programa, Osvaldo, voy a comentarte que acá en Brasil las personas, digamos, de progresistas y un poco más de pensamiento a la izquierda de lo normal, están maravilladas con la decisión de Cristina Kirchner, ¿no? ¿Y no recuerdan un poco con esto cómo fue el derrotero de Lula en una instancia similar? ¿No hacen ese parangón? Mira, hay un artículo de un periodista llamado Ricardo Capelli que lo han prácticamente replicado en casi todos los blogs progresistas acá de Brasil y que está diciendo que en realidad esta maniobra de Cristina Kirchner es lo que tienen que realizar tanto Lula como Ciro Gómez, dejar de postularse como candidatos y tratar de hacer un frente progresista lo más amplio posible, ¿no? De seguir una política un poco más altruista y no pensar tanto en el protagonismo de las personas y sí en una causa común. Y después otros canales, bueno, yo participé en el canal Resistentes, canal al que le mandamos un abrazo y por la oportunidad, en una grabación de 1 hora aproximadamente, y después otro canal también ha tenido otro argentino hablando del tema, y en otro canal estuvo el profe Romero también. O sea que ha despertado un interés y una admiración bastante grande por lo que ha ocurrido y principalmente por, como dijiste vos, Osvaldo, ¿no? Por la historia reciente de Brasil. Inclusive escribí algunas líneas ensayísticas en nuestro blog Argentina traducida con z.com, que justamente esto, la decisión de Cristina y las enseñanzas de Brasil, porque se puede entender como una medida de táctica electoral, pero también como estrategia de gobierno. Creo que Cristina y Alberto Fernández están pensando no solamente en cómo ganar las elecciones presidenciales, y sí cómo gobernar un día después. ¿No te parece, Osvaldo? Sí, yo creo que justamente principal objetivo, sin desdeñar el otro, porque indudablemente si no le ganás las elecciones no podés gobernar, pero creo que tiene como principal destino, o sea, el día después de las elecciones, ya sea en primera vuelta o en segunda vuelta, que hay que empezar a gobernar, porque realmente la situación en que está la Argentina con los 3 años y medio del gobierno de Macri realmente es terrorífica. Va a ser muy difícil para el gobierno que llegue, los datos estadísticos son espantosos. Yo siempre recurro a un solo dato, o sea, ni siquiera trabajando se deja de ser pobre, porque el salario mínimo vital y móvil no alcanza a sacarnos de la pobreza, aparte del endeudamiento, la desocupación, de la crisis, de la violencia. Sería imposible gobernar sin un gran acuerdo. Y acá me parece que vale mucho la experiencia de lo que ocurrió acá en Brasil con el segundo mandato, digamos, de Dilma Rousseff, ¿no? Que ella gana las elecciones y un día después, o tal vez horas después, ya estaba Aécio Neves primero denunciando fraude y después iniciando una oposición como nunca se vio y luego articulando con Cunha, ¿te acordás? Que era el presidente de la Cámara de Diputados. Que ahí fue cuando comenzamos a hacer nuestro programa, a raíz de esto, ¿no? Pero no la dejaron gobernar, pero en absoluto, inclusive ella haciéndole un guiño, digamos, a la derecha neoliberal, que colocando a un ministro de Economía neoliberal como Levy y al presidente del Banco Central, no obstante, no la dejaron gobernar, se le llenaron de pautas bombas, o sea, leyes que no podía cumplir. Y bueno, le hicieron el infierno. Entonces eso creo que debe haber pesado mucho también en pensar no solamente en ganar las elecciones, no basta con ganar las elecciones, hay que ver cómo se gobierna después, ¿no, Osvaldo? Y más como bien dijiste vos, en el caos que van a dejar el país. Sí, no, realmente creo que una salida de este tipo esperemos que tenga éxito, porque de eso depende el éxito de todos. Y creo que puede ser útil a toda Latinoamérica, ¿no? O a Brasil por lo menos. Sí, yo creo que sí. Y el segundo punto es el que bien dijiste vos, también hay que ganar, ¿no? O sea, Cristina Kirchner, si iba como candidata a presidenta, era, bueno, medio como que cualquier cosa que le pasaba a Cristina se caía la fórmula. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y yo, por ejemplo, no puedo dejar de asociarlo, un poco también por mal pensado que soy,
a las palabras de Grabois, ¿no? El dirigente social Grabois, que es un poco el portavoz del Papa Francisco en Argentina, que el viernes a la noche salió a decir que realmente hay que cuidarla a Cristina porque le iban a hacer cualquier cosa, inclusive hasta que la podrían llegar a matar, porque el establishment estaba realmente muy preocupado por cómo ella estaba midiéndola en las encuestas. Y el viernes y el sábado Cristina anuncia esta jugada magistral saliendo del centro de la escena. Claro que la decisión de Cristina no la tomó el sábado, la tomó 2 días antes, pero esto de Grabois me parece que sirve como una luz amarilla para que nosotros entendamos la dimensión de la renuncia de Cristina, ¿no? Porque acá en Brasil pasó más o menos lo mismo, Osvaldo. Lula era el candidato, ganaba las elecciones prácticamente solo. ¿Y te acordás cuando nosotros analizamos la situación jurídica de Lula cuando se comenzó el proceso? Era imposible que fuera preso porque no había hecho delictivo. Sí, sí. Y a Lula lo metieron preso. Lo acusaban de un no delito, creo que habíamos dicho inclusive. Exactamente. Y sigue acusado por un no delito en segunda instancia, en un proceso vertiginoso como nunca se vio en la historia de Brasil, donde la Cámara de Apelaciones, creo que fue en 1 mes y medio, amplía inclusive la pena para evitar las prescripciones, porque se da cuenta que Lula tenía más de 70 años y el plazo de las prescripciones por ese motivo se reduce a la mitad, y Lula va preso, y Lula hasta último momento pretende ser el candidato y no le da suficiente tiempo a Haddad para que pueda tomar los votos que eran de Lula. Haddad no tuvo tiempo de hacer campaña. Muchos analistas piensan que si la campaña hubiera durado 2 semanas más, Haddad podría haber tenido una sustantiva mejora en su desempeño electoral, ¿no, Osvaldo? Sí, cuando en política las cosas se hacen tarde, ya no hay manera de remontarlas. Yo creo que lo habíamos dicho también, Ramiro, cuando estábamos en el tema, porque Lula lo teníamos en ese momento, era casi un invitado en todos los programas, y creo que habíamos dicho que se había dado cuenta tarde de lo riesgoso que era su posición de estirar hasta último momento. Está bien, con el diario El Uno es fácil decirlo, ¿no?, si le salía bien, pero que esperó hasta lo último para dejar y después no le dio tiempo a Dada que pudiera lograr una empatía con la gente como sí había logrado extrañamente Bolsonaro. Sí, es verdad, Osvaldo. Ahora, como bien decís vos, con el diario del día anterior todo el mundo sabe, pero ahora Cristina ya tiene esa experiencia. Ya creo que no podía haber repetido el mismo error, posiblemente. No podía haber pasado por la misma experiencia negativa, ¿no? Porque ella ya tenía todos esos datos. Y parece también que la semana pasada, ¿te acordás, Osvaldo, que cuando la Corte Suprema medio que suspende el proceso que comienza el martes 22 contra Cristina Kirchner, también otra barbaridad que ni se sabe si va a comenzar porque hay tantas nulidades y hay inclusive cuestiones civiles previas también que las va a tener que ver la Cámara? Bueno, ¿te acordás que la Corte la semana pasada dijo no, suban los expedientes que tenemos que ver para que no haya nulidades? ¿Te acordás, no? Sí, y al otro día dijo, bueno, los bajamos para que puedan iniciar el juicio. Hacemos copia certificada y lo bajamos. Porque hubo una presión del establishment impresionante. Porque necesitaban, digamos, la foto de la candidata en el banquillo de los acusados, aunque más no sea eso. Y para poder iniciar la campaña electoral de Mauricio Macri, justamente en el hecho de que Cristina Kirchner estaba procesada y esa foto, digamos, circular por todos los medios masivos de comunicación y que se imponga como una verdad absoluta, ¿no? Porque, como habíamos visto nosotros, tanto hablaron de los bolsos de López que después ya no hizo más falta que hablaran del verdadero juicio de López, ¿no? Sí, ya la sentencia estaba dictada por el público, por la prensa, no era por la justicia. Ya nadie revertía esa idea de que López es lo que es. Y acá pretenden hacer exactamente lo mismo, Osvaldo. Lo que nunca esperaron que ahora les apareciera Cristina sacara este conejo de la galera. Pero de todas maneras, yo creo que si bien la juzgada fue útil, o sea, este movimiento que hizo, no es una jugada, un movimiento político muy interesante que hizo. No lo hizo por lo del martes, creo, el juicio y por la foto esa.
yo creo que pensó más allá del martes, más allá de, como hablábamos hasta recién, Ramiro, más allá del 2020, del 2021. O sea, está pensando a futuro, de poder salir de esta situación y que Argentina salga fortalecida y con una mejora. Y un dato, Ramiro, que estaba mirando, o sea, estoy mirando un diario, El Cronista. El título, rarísimo, el cronista: el mercado digirió a CFK Vice, subió la bolsa, se recuperaron los ADR y caía el riesgo país. El mercado respondió con cautela a la noticia de una nueva fórmula presidencial que tiene a la ex mandataria Cristina como vicepresidenta. O sea, bajó el riesgo país, subieron los ADR, que son las acciones que cotizan en la bolsa, las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, de Nueva York. O sea, y realmente si lo destaca el cronista es porque lo sorprendió realmente, ¿eh? No esperaban esta reacción. Lo que pasa es que en Wall Street tampoco comen vidrio, Osvaldo. Entonces ellos pueden hasta cierto punto, digamos, admitir la teoría de que Cristina Kirchner es una chavista, bolivariana, comunista, que va a hacer la revolución, cuando en realidad nada más lejano de la realidad. El kirchnerismo durante 12 años ha estabilizado la economía, ha saneado la economía, ha pagado la deuda externa como nunca, y los sectores, digamos, corporativos y el establishment económico nunca ha ganado tanto dinero como en la época de Cristina Kirchner. Inclusive, a pesar de todo el progreso social que hubo, la diferencia social que ha crecido. El mismo fenómeno de Brasil, o sea, ello de que el Partido de los Trabajadores es un partido comunista, es una paranoia que no tiene sentido. Acá los industriales han ganado dinero como nunca, se han transformado en grandes multinacionales inclusive, y los ricos fueron más ricos, y a pesar de todo el progreso que hubo con relación a los pobres, la brecha social también se ha incrementado. No, Ramiro, yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero te quiero decir que a veces la percepción de estos hechos es la otra, la que pone en riesgo. Entonces, poder lograr que esa percepción, fundada a veces en que el dólar subía cada vez que aparecía, aumentaba en las encuestas Cristina Fernández, vamos a decirle de acá en adelante, desde que ella aparecía en las encuestas, como me parecía que el dólar subía, que el riesgo país subía, que todos los datos iban al carajo. Y sin embargo, con esta medida se está logrando un hecho que seguramente no le agrada a los medios, esto que te digo de que mejore los índices de Argentina, pero es un dato a tener en cuenta y significa que fuera del país están pensando a otra velocidad o con otra visión sobre lo que pasa acá. Hubo un poco de presiones sobre el dólar en Wall Street, con paralelidad de valorización del peso y de las acciones a primera hora del lunes, y a medida en que los análisis más cercanos a la realidad iban circulando por la City novaiorquina, ahí comenzó a mejorar la situación. O sea, es interesante lo que estás diciendo, Valdo, es muy interesante. Y hay como un efecto, esperemos que esto tenga un efecto contagio que logre, porque eso también va a ser para el próximo gobierno, poder empezar en un momento de cierta calma y tranquilidad. Creo que va a ayudar a que la situación se pueda salir de mejor manera y de manera más rápida, aunque más rápida hablemos de 3 o 4 años, ¿no? Así es, Osvaldo, así es. Bueno, todo esto ha generado un simple anuncio de Cristina Kirchner, cuya centralidad en la política argentina y latinoamericana, podemos ver, es cada vez más incuestionable, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, logró centralidad pasando a la afuera, ¿no? Realmente como un hecho político inédito. Bueno, Osvaldo, dejamos por aquí entonces, ¿qué te parece? Dale. Recordamos que este programa se emite por las radios RCA Oficial y la radio Las Voces del Muro. Que nos pueden seguir en las redes sociales Facebook y Twitter como Café Mercosur. Que pueden visitar nuestra página www.cafemercosur.com y escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico contacto@cafemercosur.com. Osvaldo, hasta la próxima, un abrazo. Hasta la próxima, Ramiro.